digital. Transforma tu negocio en un recorrido virtual y permítele a personas de todo el mundo recorrer tus instalaciones desde su celular. Museos, hoteles, inmobiliarias y más. Glux. Abre tus puertas. La primera impresión es lo que cuenta. Por eso, el ingenio creativo de Novocart está al servicio de su producto. Novocart, fábrica de envases de cartón, regalos empresariales, troquelados y embalajes. Mateu 1223, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visítanos en www.novocart.com.ar. El agua pura de nuestro país se llama Ives Fischetti. Ofrecemos variedad de productos de excelente calidad a instituciones, empresas, oficinas y hogares para que puedas tomar agua pura todo el año. Elaboramos y distribuimos botellones y botellas de agua, soda de sifones y aguas saborizadas. Fischetti y Compañía, una empresa que elabora bajo normas Ives. Atendemos en Cava y Gran Buenos Aires. Solicita nuestro servicio al 4601-1764 o 5526. Como una paleta de colores, el catálogo de productos Seurat te ofrece bastidores en distintos formatos y telas de distintos granos y texturas. Tela especial para plotter apta para combinar impresión digital con pintura. Atriles y caballetes en todas sus variantes. Bancos de escultura, paletas, hardboards lisos y entelados, papel de escenografía, tintas y planchas de fibro fácil para grabado. Seurat, el valor de la experiencia en las principales artísticas del país. Desde el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. www.radiohermes.com. Mientras el mundo da otra vuelta, vos y yo convergemos en la misma sintonía. Estación Central. No importa dónde estés, ni qué hora sea, vamos a entrar en el espacio donde los mundos se encuentran. Idea y conducción, Silvia Frías. Bienvenidos una vez más a esta estación central. Vamos a compartir con ustedes un pedacito de tiempo en imagen y sonido, bien acompañados y con buena música. Vamos a explorar archivos del pasado histórico de nuestra Buenos Aires y el presente de las ciencias, las artes y la investigación. Aquí y ahora en www.radiohermes.com.
www.radionacional.com. En 1860, el gobierno argentino, representado por Guillermo Rawson, ministro del Interior de Bartolomé Mitre, entra en contacto con Louis Jones y Sir Perry para promover la llegada de los colonos galeses a tierras australes. Finalmente, el 28 de julio de 1865 desembarcaron en Puerto Madryn 153 galeses. Llegaron en un barco del tipo goleta llamado La Mimosa, al mando de su capitán Michael Jones. Los primeros inmigrantes que arribaron eran personas muy pobres de origen urbano, que además desconocían el medio agropecuario. Los primeros tiempos fueron sin duda muy duros. El gobierno argentino a veces mandaba subsidios y mercaderías, pero en rigor no había un plan. Lograr la explotación agropecuaria fue complicado porque, en efecto, se desconocía cuál era el potencial de las tierras de cultivos, qué cultivos eran posibles, cuáles no. En ese contexto, algunos colonos eligieron trasladarse a otros destinos, aunque el núcleo del grupo decidió permanecer intentándolo. Al cabo de unos años, los galeses patagónicos finalmente se arraigaron. Primero poblaron Rawson y luego construyeron chacras en las cercanías. De los tehuelches, los galeses aprendieron a cazar y el intercambio comercial fue importante. Cueros y plumas de ñandú en trueque por pan y otros alimentos elaborados. Hacia 1874 fue madurando el movimiento colonizador con la llegada de un nuevo grupo. Inmigrantes galeses provenientes de Estados Unidos y Gales, más instruidos y con conocimientos agropecuarios, fueron un componente decisivo para afianzar la presencia galesa en la Patagonia. El progreso regional y el proceso de integración de la comunidad, lejos de generar una pérdida de la identidad, ha sobrevivido a partir de diferentes expresiones. Para ello basta una breve recorrida por las ciudades de Gaiman o Trevelin. La gastronomía regional se viste de gala para el té galés, merienda abundante en delicias reposteras, o la torta negra galesa de inconfundible sabor y memorable por su larga duración. Estas son sin duda evidencias de la identidad galesa que ha sabido adaptarse además a la curiosidad del turista. Pero sin duda, la más emblemática de todas estas tradiciones es el Festival de Eastford. La colonia galesa solía reunirse desde tiempos memorables en un certamen en donde la música y la poesía adquieren los papeles protagónicos. Este evento se popularizó en Gales a mediados del siglo XIX, al tiempo que los galeses se instalaban en el Chubut, con lo cual continuaron con la costumbre, pero el origen de la tradición se remonta mucho más atrás en el tiempo, probablemente vinculado a ceremonias presididas por los druidas, sacerdotes de los antiguos celtas en épocas paganas. En rigor, Eastfoot deriva del galés eistet, que significa sentar. Durante estas fiestas, las personas permanecen sentadas, siendo el trofeo del ganador una silla de roble.
Gans Jiménez. Vamos lavando las remeras. No importa tanto ya morir, mejor te enciendes al gritar. Qué bien te quedan saltarín, saltarín, saltarín. Imaginemos lo mejor. Piruetas desde el trampolín. No importa tanto ya morir, mejor te sientes al vivir. Qué bien te queda el saltarín, saltarín, saltarín. Imaginemos lo mejor. Piruetas desde el trampolín. No importa tanto ya morir, remera al viento y mucho amor. Qué bien te queda el saltarín, saltarín, saltarín. Oh, oh, Acabamos de escuchar a Divididos con un tema que se llama San Saltarín, con la particularidad de que lo que recién escuchaste, ese agregado de gaitas y flautas irlandesas que se le llama tin whistles, estuvo a cargo de nuestro gran invitado de hoy, que se llama Santiago Molina, músico, compositor, productor musical, técnico en sonido, intérprete, ya estoy perdiendo la línea porque me emociona, Santiago, todas estas cosas, multiinstrumentista, referente de la gaita gallega y las flautas irlandesas en Sudamérica. Hola, Santiago. ¿Qué tal, Silvia? Un placer estar acá. Muchas gracias. Muy bien, porque la verdad que realmente la música en todas sus formas, las artes en todas sus formas, nos permiten ir conociendo tantas posibilidades, ¿no?, de sonidos, tantas variedades de sonidos. Estamos en Argentina y estamos escuchando esto que es maravilloso, esta fusión de un tema de Divididos. Contame, aparte de... Te cuento, bueno, la participación de esto mi participación con Divididos en este tema fue
nada, Ricardo me mandó un mensaje por Instagram, literal. Qué O sea, Buenísimo. yo agarro el teléfono, Sí. y me llega un mensaje de Ricardo Mollo y Mira, hola, soy Ricardo, maravilloso. Santiago, me gustaría hablar con vos. Y, Joya. sí, por supuesto, acá ¿Qué te te dejo mi parece? teléfono, Claro, hablame cuando claro. quieras. Y a partir de ahí, nada, me comentaron, me comentó él que tenían un tema, que querían grabarle algunas gaitas, tenía algunas ideas y demás. Me lo mandaron al poco tiempo. Probé algunas cosas, hice algunas sugerencias y demás. Y me dijeron, sí, dale, venite, organicemos para venirte, te vengas al estudio a grabar. Mm. Fui para allá, al estudio que tienen, la Ujú. pasé increíble, son todos divinos, Mira. tanto ellos tres como el equipo con el que trabajan. Ujú. La verdad es que súper, súper cómodo, súper cómodo. Y después nada, tuve la suerte de poder estar tocando con ellos en Vélez, en Ajá. el Teatro de Flores, me llevaron de gira Mirá a Tandil, a vos. Rosario, a Córdoba. Buenísimo. Nada, la verdad que una experiencia espectacular y con el que más relación tengo siempre es con Ricardo. Claro. O sea, para Ricardo le mando un mensaje, Ricardo me contesta, es Mirá un amor, vos. es divino. La Tipo verdad que simple. sí, la verdad es que sí, muy muy buena gente y todo el ambiente que generan ellos Ujú. alrededor Ujú. es así. No, pero Es- aparte yo creo que se traduce en lo que hacen, Es que ¿verdad? sí, por Porque supuesto. uno los escucha y es Por como que supuesto. hay una Sí, cosa sí, muy sí, sí. especial ahí. Sin dudas. Pero vos contame de vos, ¿cómo argentino? ¿Vos sos de acá de Buenos Aires? Yo soy de Buenos Aires, del sur del conurbano, Mirá. de Claypole. Yo soy de Temperley, así que somos vecinos. somos Qué vecinos, sí. maravilla. Mis abuelos, bueno, cuando entré acá me hizo acordar a la casa de mis abuelos eran todos artistas, tanto por parte de mi mamá como por parte de mi papá. Mis abuelos fueron Wow. fundadores de la Sociedad de Artistas Plásticos de Almirante Brón, Mirá. allá lejos y hace tiempo, en la Sí. década del 70, ¿no? Mirá Con lo cual, el círculo de amigos de todos mis abuelos Sí. eran todos artistas y yo Claro. desde chiquito me la pasaba en galerías de arte y Ajá. muestras y presentaciones de libros y demás. Sí. Con lo cual entré acá y dije, Claro, wow, estoy en casa". qué bárbaro esto, qué Sí, lindo. sí, sí. Así que nada, la cuestión artística viene desde siempre. Ujú. Por parte de mi viejo, mi abuelo era escultor y mi abuela poetisa. Por parte de mi mamá, Ay, qué maravilla. y mi abuelo fue violinista de orquesta típica la mitad de su vida, la otra mitad de su Ajá. vida se dedicó a la pintura artística porque es lo que le gustaba desde siempre. Mira. Mi otra abuela también muy, muy vinculada sobre todo al tejido y todas Ujú. esas cosas, con lo cual toda la cuestión artística siempre estuvo muy, muy enraizada, ¿no? Mirá. Y yo empecé de muy chiquito. Yo empecé Claro. desde muy chiquito, a los 9 años empecé en la escuela primaria a tocar pincuyo, moseño, folclore argentino y Ajá. demás. Sí. Y al poco tiempo, mi padrino, o sea, por parte de mi papá, soy Ujú. bisnieto de gallegos, ¿no? Claro. Por eso toco la gaita. Entiendo. Pero, Después me vas a explicar la diferencia. por supuesto, todas Sí. las diferencias que hagan falta. Dale. Y nada, mi tío escuchando la radio, escuchaba un programa de un señor que estaba charlando, que daba clases de gaita y que tocó y que no sé qué, dejó un teléfono y mi tío llamó y como yo estaba estudiando música en la escuela, me preguntaron a mí si tenía ganas de aprender Ujú. y fui. Y ahí, Te enamoraste. y sí. Maravilloso. Sí. Y sí, porque es un instrumento muy particular. Y por eso yo recién preguntaba la diferencia. Porque viste que a veces se la relaciona la gaita Ujú. con la Gran Bretaña, pero tiene también una aparición como instrumento en España. A ver, gaitas hay por todos lados. O sea, Ajá. lo que más se la relaciona más y está muy vinculada a la gaita a Escocia, sobre todo, Ujú. por una cuestión de lo que se ve en series, Claro. películas, etcétera, Ujú. se lo vincula a eso. Pero hay gaitas desde Bulgaria, Rusia, Ucrania, Mirá Italia, Alemania, norte de Ajá. África, Ajá. etcétera. En España hay, no sé, como 10 tipos de gaitas distintas, Ujú. incluso en Escocia. Incluso en Escocia hay por lo menos media docena de gaitas distintas. Claro. Con lo cual, la gaita es
un instrumento que tiene sus características propias, que después cada región y cada cultura le da lo suyo. La ¿sí? impronta, claro. Tanto como Ujú. tanto el repertorio, la música que se hace, etcétera, Sí. pasa eso. Pero gaitas hay por todos lados. Mirá vos. Gaitas hay por todos lados. Es un instrumento de viento Sí. con una lengüeta doble o simple, dependiendo de la zona, Ajá. y que la característica que tiene es que tiene una bolsa. Claro. Esa es la característica principal. ¿sí? Claro, donde Ujú. concentras el aire Exactamente. que es un después ex- genera el sonido. ¿no? Exactamente. Tiene una bolsa que funciona como un pulmón externo, Ajá. básicamente. Ajá. Por eso el sonido continuo ese todo el tiempo. ¿no? Exacto. Que no frena un O sea segundo. que deben ser varios los que se disputan el origen, ¿no? De decir, no, acá nació acá, nació allá la gaita. Ah, eso del origen y demás, no sé si hay una disputa en sí, ni siquiera se sabe, porque hay cosas antiguas de la antigua Grecia que se Ujú. nombran, instrumentos similares y demás, pero si te pones a Ujú. investigar en la música de la India también hay cosas similares Sí, es que verdad. se remontan a cosas más antiguas Sí, todavía. tal Entonces, el tema histórico en sí mismo es en sí algo que es interesante, Ujú. pero que como hay por todos lados y hay tantas y son tan distintas muchas veces Sí. unas de otras en cuanto a sobre todo al sonido y Claro. manera de tocar y su folclore, Ujú. que no se sabe. Claro. Ojalá se sepa en algún momento, pero lo veo Sí, muy igualmente difícil. no es determinante, No, ¿no? no es Porque determinante, el sonido, para la nada. belleza del instrumento, la No, utilización total. y el arte en sí mismo no necesita explicaciones. Exactamente. Y vos me decís entonces, empezaste con eso y ¿cómo siguió el recorrido? ¿Cómo siguió el recorrido? Bueno, yo empecé allá por el año 2000, mediados del año 2000, fines del año 2000, y empecé tomando clases. Me traía a mi Ujú. viejo desde Claypole Sí. hasta acá cerquita a tomar Mira. clases todas las semanas, Ujú. con lo cual un esfuerzo enorme de su parte. Y nada, fue pasión total y absoluta desde el primer momento. O sea, muchas horas todo el tiempo, instantáneamente. Ujú. Y tuve la suerte al poco tiempo de conocer, yo no, mi abuela, estábamos en un festival de música celta en el Teatro Bambalinas, Sí. acá en San Telmo, y mi abuela se pone a hablar con una señora. Ujú. Se pone a hablar con una señora, no, porque sí, porque mis nietos, porque no empecé yo solo, empecé yo, empezó mi primo también más Ah, chico. bien. Mi papá me llevaba, empezó a tocar el bombo, mi tío, o sea, son tres hermanos. Sí. Mi papá me llevaba a mí, mi tío iba solo y el otro, mi hermano más chico, Claro. llevaba a mi primo Matías y nada, íbamos todos. Estábamos todos. involucrados Y en mi la abuela le música. empieza a contar que mis nietos empezaron a estudiar gaita y que esto y que el otro, no sé qué. Y la señora le dice, mi marido era gaitero y yo tengo las gaitas que eran de mi marido, yo le voy a regalar una para su nieto. Así. Y nada, tuve la suerte de que Mirá me vos. regalaron una Ay, gaita. sí. Y a partir de ahí fue muchas horas de tocar, mucho tiempo. Obviamente, Ujú. yo era chiquito, mi primo era un par de años más chico que yo, entonces vivíamos cerca, compartíamos muchas horas Ujú. haciendo eso todo Sí, el tiempo, sí. entonces estaba buenísimo. Claro. que Estaba sí. buenísimo, la pasábamos bárbaro. Y nada, después tuve la suerte de poder participar en concursos de solistas en España, en Galicia, viajar para allá. Mirá. De muy chiquito, la primera vez que fui tenía 15, 16 años. Te seleccionaron acá y fuiste a competir allá. Sí, había un concurso en ese momento que tenía la posibilidad de elegir a 4 personas que estén fuera de Galicia Sí. para poder ir allá. Ujú. Había que mandar una grabación, una composición original, había que hacer un montón de cosas. Ujú. Mi maestro en ese momento, Daniel, me dijo, yo creo que estás para mandar. ¿Por qué no querés mandar? Claro. Total, ¿Por qué no? de última, no pasa nada. Sí. Y nada, y mandé y me seleccionaron y fui. Una experiencia increíble, la verdad. Una experiencia increíble. Y ahí fue el momento donde dije, ok, yo
quiero Esto esto, es lo mío. yo quiero hacer Claro, esto, quiero sí. tocar esto todos los días, Sí. ¿no? Y no, la verdad es que no estuve muy equivocado porque es lo que hago todos Claro, los días. seguro, hasta tu hoy, vocación. Sí, ¿no? sí, sí. Así que nada, fue un camino muy lindo, un camino muy lindo desde ese lado. Después, muy difícil como todo el camino artístico, ¿no? Sin duda. Sin lugar a dudas. Claro que sí. Las dificultades que se tienen a la hora de hacer shows, gestionar shows, la estabilidad económica del trabajo, etcétera, 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 ¿no? Todas esas cosas que vivimos todos los artistas todo el tiempo. Sí. No Al están abrirse el ajenas. camino, como dicen. Sí, Cuando no. vos vas abriendo camino te encontrás Tal con todo cual, eso. o sea, no son ajenas a mí, No, sin obviamente, duda, ¿no? claro que sí. Tengo la suerte de que siempre me fue medianamente bien, de que siempre hice muchas cosas Ujú. y demás, pero siempre es muy difícil. Claro El que camino sí. artístico siempre Claro tiene, que sí, pero tiene lo aparte suyo. tuviste acá, o sea, digo, es un instrumento que es muy particular, ¿verdad? No estamos hablando de un instrumento común que por ahí los chicos a veces que comienzan tocando en la escuela, a veces instrumentos de viento y o guitarra o algo de percusión, pero la gaita es muy particular. Muy particular. Entonces, quizá eso también significó que costara un poco introducirlo. Sí, claro. Claro que sí, porque es un nicho muy chiquito. O sea, yo creo que soy el único, por lo menos en Argentina, no sé si incluso por ahí en Sudamérica, Sí. que se dedica y vive exclusivamente de esto. No sé si hay más gente que se dedique y que viva exclusivamente de esto y sobre todo de tocar. Porque yo ya en estos últimos años, clases muy poquitas, muy aislados, o sea, me dedico 100% a tocar, shows en vivo, grabar y ser sesionista de otros artistas, de otros proyectos. He grabado Sí. música de series, películas, videojuegos, Sí. lo que sea, ¿no? Ajá. Con lo cual es muy difícil. Es muy Sí, difícil, claro. pero también soy de los pocos que lo hacen y que se dedican profesionalmente a eso y tienen las Claro. herramientas, ¿no? Exacto. Porque una cosa es, muchas veces lo que pasa es que gente que toca, sea el instrumento que sea, pero por ahí no tiene los conocimientos para grabarse y demás. Tal Bueno, cual. yo me tomé el trabajo de, a mí me encantaba grabarme Sí. y me puse a estudiar. Claro. Me puse a estudiar para ser técnico en sonido y productor Mirá musical y vos. me puedo grabar. Seguro, Y claro. todos mis discos y todas mis cosas se graban en mi pequeño home studio Bien. y demás, así que nada, también hay un montón de otras herramientas más allá de, Claro que de sí. tocar, ¿no? Claro que sí, que complementan, Ujú. obviamente, y sostienen. Sí, sí. Vos me hablabas de que ahora das pocas clases, o sea que en algún momento Sí. fuiste instructor docente, digamos. Sí, 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 sí. ¿En qué momento decidiste hacer eso? Durante muchos años me dediqué mucho tiempo a dar clases. En el 2010 más o menos Ujú. tenía daba muchas clases en centros gallegos de tanto de Buenos Aires como de otros lugares del país. Viajaba todos los meses a Río Gallegos, al Centro Gallego de Río Gallegos, a dar Ajá, clases, sí. por ejemplo. Y tenía un montón de alumnos, tenía alumnos no solamente de gaita, sino también de tin whistles Sí. y demás, de manera online, hace más de 10 años, muchísimo antes de la pandemia y del boom de Mirá usar vos. Zoom y demás. Claro, porque Yo estábamos atrapados. daba clases online a todo el país y a Europa y demás, hace mucho, mucho tiempo. Hasta que llegó un momento que me cansé un poco, o sea, empecé a dar cada vez menos clases, tener pocos alumnos, 4 o 5, Claro. y decir, bueno, prefiero grabar, prefiero hacer mi Ujú. música, prefiero tocar, prefiero hacer otras cosas relacionadas a la música, no dedicarme 100% a enseñar. Claro. Que sí, uno lo piensa así, bueno, pero son 4 o 5 alumnos, 10 alumnos, son, no sé, 10 horas por semana. No, hay que preparar todo el material, hay que hacer Seguramente. un montón de cosas Claro que que son sí. un montón de horas por semana. Dedicación. Dedicación, mucha dedicación. Sí. Que llegó un momento que dije,
prefiero ponerle esa dedicación a hacer alguna otra cosa. Seguro. Relacionada a la música, obviamente, también. Claro. Y tratar de tocar más. Sin duda, claro, hacer algo más que Ujú. tiene que ver con lo tuyo, ¿no? O sea, todo tiene que ver con lo tuyo, pero digo, Sí. la docencia es otra cosa. Ujú. La flauta irlandesa, el tin whistles, ¿vos lo agregás, ya lo conocías desde el principio, ya tenías práctica desde los inicios o la agregas después? Gran pregunta. Lo agrego después. La gaita gallega tiene una vinculación, o sea, la gaita en general tiene una estrecha vinculación con el tin whistle y demás, Sí. porque varios de los exponentes que hay de esta música que tocan la gaita, como por ejemplo, no sé, Carlos Núñez, por nombrar Ajá. al más reconocido, que es un gaitero gallego, también toca flauta dulce y tin whistles, ¿no? Ajá. Entonces, uno ve y uno quiere. Entonces, a ¿Por partir qué de, el sí y yo no? a partir de ahí un poco la curiosidad, ¿no? De Sí. qué es el tin whistle, cómo funciona, qué cosas similares tiene. Hay muchas cosas similares en la manera de tocar la gaita y el tin whistle, sobre todo en cuestiones de digitación y de Ujú. articulaciones con los dedos y unas cuestiones técnicas sobre todo. Ajá. Y nada, hará 15 años más o menos, o sea, yo ya tocaba, tenía algunos tin whistles bastante simples y demás, pero conseguir un realmente buen instrumento Ujú. en ese momento costaba un poco más acá en Buenos Aires. Y conocí a un luthier de acá, de Argentina, que Ujú. vive acá en la ciudad, David Furman se llama, que hace unos instrumentos, unos tin whistles que son increíbles, Mirá vos. increíbles, de los mejores del mundo para Sí. mí, y fue lo que me abrió la puerta y la posibilidad de decir, ok, hay instrumentos, estos instrumentos están realmente bien, con esto se puede estudiar y Claro. progresar y Sí, aprender. por la calidad del instrumento. Sí, sí, Mirá sin vos. dudas. ¿Cómo Sí. se llama el...? David Furman se llama David Furman. el luthier. Para tenerlo en Ujú. cuenta. Mirá vos. Y nada, fue sumándose. El tin Ujú. whistle se fue sumando. Yo cuando era adolescente estudié en el conservatorio flauta traversa, Ujú. con lo cual empecé a tener conocimientos de teoría, solfeo, Ujú, ujú. cuestiones musicales. Y a partir de ahí me empecé a interesar también en la flauta irlandesa, que es una flauta traversa pero de sistema simple, las que se usaban antes a las que se conocen ahora, las flautas traversas que se conocen Ajá. ahora, que son de metal. Sí. Son de madera, Ujú. tienen llaves y demás, pero los agujeros se tapan con los dedos, no tienen llaves en el medio. Claro. Con lo cual, nada, la historia cuenta que los irlandeses a mediados del siglo XIX adaptaron y adoptaron las flautas estas de sistema simple a su música, porque obviamente los músicos académicos las empezaron a descartar Claro. prácticamente y las empezaron a vender baratas. Ujú. Y obviamente, como en toda música popular y como todo artista popular, Sí. siempre hay carencias Y económicas. sí, buscar lo que es más accesible. Exactamente, buscaron algo que era más accesible, Ujú. como este tipo de flautas. Mirá vos, qué Ujú. interesante, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vos trabajás haciendo tus conciertos, trabajás, o sea, haces por ejemplo, una selección de temas donde está incluida más la gaita o el tin whistles, o ¿hay alguna preferencia? A eso me refiero. Vos Trato tenés- de que sea equilibrado. Sí, claro. Intento que Sí. sea bastante equilibrado. En el último concierto, por ejemplo, no hubo nada de flauta traversa, no hubo nada de flauta irlandesa, pero porque venía, como te había comentado, venía de un medio engripado, medio Sí, resfriado. sí, De es hecho, verdad. estoy un poco con Claro. la voz tomada. Sí, Dije, No. prefiero evitar la flauta hoy. claro. eh, Por la exigencia del sí, aire, ¿verdad? Sí. Y nada, pero trato de que sea un tercio y un tercio, Claro, más o menos. seguro. Intento que sea de esa manera y en mis shows, sobre todo los que son a banda completa, el repertorio es muy variado y mucha composición propia. A mí Ajá. me gusta mucho componer, me gusta Mirá. hacer mis propias Tus propios temas. melodías, mis propios temas. Claro que sí.
Bien. Estábamos hablando recién de la docencia, de cómo empezaste. ¿Y cuándo dijiste, yo tengo que estar en un escenario? Surgió desde el primer momento, la verdad, Sí. porque empecé a tomar clases y demás, y ya enseguida, como salía más o menos bien, Sí. enseguida era subirse a un escenario y al poco tiempo de empezar a tocar, ir a un concurso Ujú. de solistas, escenario inmenso, con jurado, con todo. ¿Qué concurso fue? Contame. El concurso se llamaba Constantino Bellón. Fui 4 veces a ese concurso de solistas. Fui en el año 2003 y en el año 2004, y después fui de nuevo en el 2008 y 2009. Ujú. Es un concurso de gaita solista, o sea, vos vas a tocar Solito, con tu alma en el medio de un escenario enorme, Ujú. que es con público, Sí, sí. y además un jurado que Claro. tiene las partituras de lo que vas a tocar, Ujú. y que hará sus anotaciones y demás. Y Sí. además de eso, otros 10, 12 tipos haciendo lo mismo, Claro. ¿no? Con lo cual una experiencia más que interesante. La primera vez completamente inconsciente, yo me subí, toqué Ujú. sin registrar prácticamente nada, ni nervios, ni nada. Me Sí. subí, toqué, la pasé bien, listo, ya está. Claro. O sea, Total confianza. sí, no, tuve la suerte siempre de nunca ponerme nervioso, ansioso y demás estando arriba de un escenario. Me siento muy Muy cómodo. Es lo Sí, tuyo. la verdad es que sí, o sea, Claro. tengo que tocar, no tengo problema. Sí. O sea, no hay historia con eso, Ujú. por suerte, ¿no? Porque Seguro. conozco un montón de gente y tengo un montón de amigos Sí. que se ponen muy El pánico nerviosos. escénico, como dicen. Sí, y que no lo No lo pueden no lo manejar. pueden manejar, no lo pueden disfrutar, Claro. que les cuesta mucho Mira vos. hacerlo. Así que nada, yo tengo la suerte de que costarme No tenés- no me cuesta claro. eso. La verdad es que no me da vergüenza, ni pudor, ni miedo, ni nada tocar lo que hago Claro, todos los días claro, sí. adelante de gente. Bien. Eh, Y después de esas evaluaciones que te Ujú. hicieron, porque eras observado y Ujú. evaluado, Sí, eso fue muy interesante. Estuvo buenísimo. ¿Qué fue? En el 2008 gané el premio al mejor gaitero extranjero en ese concurso, ujú, que consistía en una gaita gallega, justamente. Con lo cual, nada, fue un premio enorme porque un montón de tiempo después de haber empezado, ujú. más que interesante, ¿no? Que ser valorado desde ese lugar en concurso, que muy prestigioso. O sea, es un concurso. Recordame dónde se realiza ese El concurso se realizaba en Ferrol, en Galicia. Ajá. Muy lindo, la verdad, una ciudad preciosa, Ferrol. Sí. Y la primera vez que fui yo se hizo en un auditorio enorme, Ujú. y después se hizo, y antes también se hacía en el teatro de la ciudad, un teatro antiguo precioso, Ujú. que la primera vez que fui, que no me acuerdo si la primera y la segunda, estaban en remodelaciones, lo estaban refaccionando y todo Mira. al teatro de la ciudad. Sí. Y era la primera vez sí fue en un auditorio, pero inmenso, Mirá. inmenso. Claro. Eh, Que eso por ahí sí, acobarda sí. un poco, ¿no? No, la verdad A que vos no. a mí no, la verdad es que no es algo que me No te afecta. pase. Ujú. O sea, a veces sí te llama la atención, no sé, cuando Sí. toqué con Divididos en Vélez, Ujú. fue wow, Claro. qué loco esto, Ujú. estar acá, y esto es tan gigante, tan lleno de gente. Sí. Pero eso, nada más, no ponerme Claro, te emociona, nerviosa. Sí, pero no sí. te saca del No lugar. me saca del lugar, no. Perfecto, No. bien. Y bueno, entonces volviste ya empoderado. de Volví eso. con más ganas de tocar, con más ganas de Claro. estudiar, con más ganas de hacer cosas. Sí. Porque Y ahí aparte ya- conocí un montón de gente, conocí un montón de gente que siguen siendo, que son amigos míos Sí, ahora. sí, sí. Con lo cual, gente que se dedica a esto también, Claro. desde ese momento. Y la verdad que fue
creo yo que una de las mayores experiencias y las más importantes en relación al instrumento y al quehacer musical en sí. Claro. Porque más allá de que sí, que es un concurso, es una competencia, lo que sea, yo nunca lo viví de esa manera. Yo nunca pensé en prepararme ni hacerlo para poder competir, Claro. y poder ganar algo. O sea, no, al contrario, sabía que era muy difícil, porque estoy de otro lado, la gente de allá es mejor, Sí, con lo cual mi idea era hacer lo mejor que yo pudiese. sí, Y va por ese lado. claro que sí. Yo creo que va por ese lado. Exigirse a uno mismo, seguro. Ujú. Aparte el placer, ¿no? De hacer Sí, algo que te obvio. gusta. Obvio. Y vos acá cuando volvés decís voy a lanzarme, o armaste algún equipo, tenías un grupo de gente que estaba alrededor Era muy tuyo. chiquito, la primera vez que yo fui era muy chiquito, yo tenía 16 años, me acompañó mi viejo, volví y seguí yendo a la secundaria Mira, y nada, preocupándome por tocar y hacer... era algo más como claro. cada día, claro, lo naturalizás, sí, porque Sí, parte sí. de tu vida, Sí, sí. es tuyo. Mira qué bueno. Y bueno, entonces acá, ¿cuál fue el primer lugar acá en Buenos Aires donde pudiste tocar la gaita? Uy, qué ¿Un centro difícil. cultural fue o fue algún teatro? Qué difícil. Recuerdo, por ejemplo, que debe haber sido después del primer concurso. Puede llegar a haber sido después del primer concurso, que mi profesor era uno de los gaiteros de Jayton Novo, un grupo de música celta muy conocido acá de la ciudad, que me invitaron a mí y a mi primo, fuimos a tocar al Centro Cultural Borges. Nos invitaron a tocar en el Borges, que hacían un ciclo de música celta y demás, nos invitaron a tocar ahí. Mira. Toqué en Jayton Novo cuando estaban al lado del Teatro Bambalinas, en Chacabuco al 900. Sí. Hacían alguna cosa ahí y siempre terminábamos tocando. Buenísimo. Y se armaban presentaciones, sobre todo de los alumnos de mi profesor y demás. Sí. Entonces, esas son las primeras veces. Claro, las primeras Después, yo qué sé, Y tantas ¿Cómo cosas. vino? Y ahora, al día de hoy, ¿qué estás Y haciendo? al día de hoy estoy con mi proyecto como solista, Ujú. con mi nombre, banda completa. Soy yo con gaitas y flautas, acompañado de Nicolás Ocolique en guitarra acústica, Santiago Linares en percusión, Nico Pérez en buzuki y Samuel Iscaray en bajo eléctrico. Y mi novia Ani, que siempre está ahí con todo lo que es producción de todo. Ella toca la pandereta, baila todo, ¿no? O sea, hace de todo. Nos Bien. conocimos justamente en ese este ambiente Sí, de hacer música gallega. sí. Y nada, estamos este año y bueno, hace ya varios años que venimos trabajando un montón. Sacamos un disco en el 2022 que se llama Desde un Nuevo Lugar. Ajá. Y, y lo estamos presentando hace ya bastante tiempo, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. Hicimos ya, no sé si 16, creo que 17 shows en Café Berlín, todos a sala completa, Sí. agotadas. También presentamos el disco en el Teatro Maipo. Mira. Lo presentamos en vivo en Palermo, en La Tangente también en Palermo. Y nada, este año decidimos salir un poquito de la ciudad y estamos empezando a ir a otros lados. Ajá. Estuvimos en La Plata en abril, estuvimos también en San Miguel. Ahora vamos a estar dentro de poquito, en un par de semanas, en el Teatro del Boulevard, en Lanús, en Valentín Alsina, acá nomás. Acá ¿Qué día cerquita. van a estar ahí? El sábado 6 de junio, Sábado 6 de junio, ¿hora? a las 21 horas. Perfecto, bien. Es un teatro re lindo, la verdad Sí. que está muy lindo, están yendo muchos artistas, están haciendo cosas que están muy bien, así que estamos re contentos que estamos haciendo un montón de shows y tenemos toda la agenda hasta fin de año ya Completa. completísima. Buenísimo. porque- Aparte, lo que vos me decís a mí me da a entender que hay una muy buena recepción del público. Sí, la verdad es que sí, Porque al No, principio por ahí tenías dudas, ¿no? Digo, Sí, esta cosa obvio. de estoy en Argentina, música celta. Obvio que sí, pero la verdad es que
La verdad es que a la gente le encanta, Sí, sí. mucha gente va, Café Berlín se agota siempre. Bueno, el Mirá, show bueno, del Café Berlín es muy bonito. el show de La Plata se Sí. agotaron las localidades con un mes de anticipación. O sea, Mirá. es una locura, Un mes de anticipación. Sí. Wow, maravilloso. un montón. No, joya. Así que bueno, realmente es muy interesante, ¿no? Ir andando en este territorio de la música celta, porque viste, a veces uno dice lo que te decía recién, Ujú. ¿cómo hago yo para, quizás yo desde el lugar de que me guste o no el tipo de música, viste que cada uno tiene sus gustos, cada uno Ujú. busca lo que más placer le da y lo que le resulta agradable. Y digo, vos fijate cómo, a pesar de que nosotros somos un país donde hay toda una mixtura de inmigrantes, viste la lectura que yo hice al principio, le hice a propósito, porque realmente las comunidades irlandesas no son tan grandes. Aquí hemos recibido más comunidades más grandes gallegas o italianas, ¿no? Ajá. Pero esto que vos me decías, me instruye mucho el tema de la gaita, que vos me decías la gaita gallega, porque a veces es como vos decís, a veces uno la relaciona con esto Sí, de lo que de nos hecho- muestran, de ¿no? De hecho, Escocia. Me escribieron, literal, antes de ayer, Sí. me escribe una productora de un programa de radio que no sé qué, que estaban buscando a alguien porque como viene ahora el mundial, estaban haciendo programas relacionados a países. Ajá. Y me preguntaban a mí si yo podía ir al programa para hablar de la gaita porque iban a hablar de Escocia. Mira, O sea, yo, está todo bien, Buenísimo. no toco la gaita escocesa. claro, Eh, es la gaita gallega. buenísimo. claro. Claro, porque viste que tenemos eso, no hacemos esa relación y por ahí Ujú. sin buscar más información, Claro. porque lo hacemos por repetición. Es ese normal, tipo pero es de normal. cosas, pero bueno, genial. Vamos a seguir charlando, pero ahora le vamos a dar unos minutitos a un poco de información de esta hermosa casa museo. Como habrás visto, es una casa museo maravillosa que aparte tiene dentro, en su corazoncito, otra cosa más bella que es la radio Hermes. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Jorge Cabrera es un escritor argentino, exactamente de la ciudad de Lanús, y en su libro Jardines 2 tiene un poema que lleva por título el número 10. Casi no hay escena, no hay. Restos de tu propia piel caen como agujas perforando el aire. Caen como si no hubiera antes ni después. En el cielo hermoso de todos tus recuerdos hay niños que juegan un juego imposible. Ahora, fragmentos de lo que hubiese podido ser. Y vos no estás en vos. Sos solo una memoria iluminada.
Bien, y ahora no lo voy a decir yo, lo vas a decir vos. ¿Qué escuchamos, Santiago Molina? Lo que escuchamos recién es una composición mía que se llama Por los bosques de Palermo, que es parte de este disco que contaba antes, parte desde un nuevo lugar. Del último disco, Ujú. perfecto. Y decimos, ¿vos qué trajiste hoy a la radio, traje- Santiago? Yo traje la gaita. Traje la gaita acá. Me tengo que afinar, tengo que ser sincero. No hay problema. ¿Cuánto hace que ella te acompaña? Esta en particular es la que gané en el concurso allá lejos de ese tiempo, en el 2008. Ah, mira No es vos. mi primera gaita. Ajá, La primera gaita está en casa, sí, que también la tengo, por supuesto. claro que sí. Pero esta me acompaña hace ya casi 20 años. A ver. Perdón, ¿eh? Esto es así. Una maravilla, porque aparte, digo, vos sos gaitero por todo lo que nos contaste de niño, pero es la música de la gaita es como una caricia, ¿no? Es una cosa que es muy difícil dejarla pasar, no es que Sí. escucharla y pasó, no. Sí, sí. Queda. Y cambia mucho, es una experiencia totalmente distinta escucharla en vivo y en directo. Claro que sí. Escucharla en vivo y en directo Sí. es otra cosa. Emociona, Es otra cosa, no es lo mismo que Emociona. escuchar grabaciones No, para y nada. demás. sin duda, no, emociona y moviliza un montón de cosas. Agradecidísima, pero Por no favor. solo porque hayas venido, sino por lo que le das Gracias. a nuestra gente, porque no es poco, Santiago, es maravilloso, es maravilloso. Yo intento hacer lo que más me gusta hacer y transmitirlo todo lo que puedo de la mejor manera posible. Eso es lo que hago, eso es lo que intento y a raíz de eso poder vivir de hacer lo que me gusta. Es que lo logras. Ni más Ni más ni ni menos, ni con ningún tipo de, Claro. de otra pretensión, ni Ajá. segunda intención, ni nada. Se entiende. O sea, si pudiese vivir de hacer cualquier otra cosa, Ujú, seguiría haciendo esto. Claro O sea, que sí. no ajá. es algo que no podría dejar de hacer. Porque es parte de vos. Sí, Tal cual, y se nota y se siente y lo transmitís. muchas gracias. Así que una vez más, agradecida por tu presencia, que espero que se repita, porque hay Esperemos, mucho sí. más para charlar. Claro, Porque por ahí después de un tiempo, cuando vos vas haciendo los shows, a ver qué nos podés venir a contar. pero sí. Un día que lo traigas a tu amigo, a Moyo, sería un placer. Incluso
Ya estoy soñando, digo, un tema de Divididos acá ustedes dos, maravilloso. Bueno, pero ya, ¿por qué no soñar, no? Así que bueno, gracias otra vez. Por favor. Bienvenidos siempre a esta casa, bienvenidos siempre a esta radio. No tengo palabras. Muchas Realmente gracias. muy emotivo, maravilloso. Muchas gracias por la invitación. Una belleza. Te espero cuando quieras venirte a algún show, me avisás, te venís, los esperamos a todos los que estén escuchando del otro lado el próximo 6 de junio en el Teatro del Boulevard, en Lanús, Avenida Rivadavia 451. Las entradas se pueden conseguir a través de entrada1.com o en la boletería del teatro. Bien. Me pueden buscar como Santi Gaitero en Instagram y ahí también tienen Sí. el link de las entradas Sí. y pueden ver un montón de información y un montón de cosas que subo y que comparto todo el tiempo. Tal cual. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Maravilloso. Muchísimas gracias por lo tuyo, Santiago. Y nosotros, otro programita más, otro lunes que se va, pero que sigue estando, porque agradecida por sumarte a este paseo en la Estación Central con Pablo Duarte en la operación, que es quien lo hace posible. En la calidez de esta bella casa museo, nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes de 14 a 15 y te recuerdo que no importa dónde estés ni qué hora sea, porque puedes vernos y escucharnos en YouTube y en el resto de las redes sociales donde encontrás la programación de nuestra querida Radio Hermes. Chau. Hasta aquí hemos llegado, pasajeros del tiempo y del sonido. Estación Central. No importa dónde estés ni qué hora sea. Nos encontramos el próximo lunes aquí en www.radiohermes.com. Porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novela.